estamos reunidos en nombre de Dios, ya que nosotros nos sentimos como su comunidad, como su familia, ya que somos una iglesia. Y por lo tanto podemos decir, nosotros somos la esposa del Señor Jesús resucitado. Seguramente Dios también expresa hacia nosotros su amor, su comprensión y su ternura. Y nosotros también queremos recibir este amor, esta alegría. Y ya que pues, nos sentimos como la novia querida, novia amada, una novia siempre que está atenta también a su amor, que es el Señor Jesús. Por eso queremos expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento al Señor a través de esta Santa Eucaristía, ya que estamos aquí reunidos como una familia, con el Padre Gregorio, que precisamente el que anima este sector de San Miguel, también que está aquí el Padre Pablo, que anima el sector de Huachilla, ¿no? Y yo que represento también a la parroquia de San Bartolomé de Coni, pero no compartimos esta experiencia de fe solo los tres, también ustedes tienen esa misión de contagiarla, ¿no? Nosotros también confiamos en ustedes, nosotros decimos que ustedes son importantes para la iglesia, para el Señor, ustedes mucho pueden hacer, tal vez no con sus palabras, sino con su forma de vivir, con su forma de también reflejar la experiencia del amor de Dios a través de su vida. Bueno, eso es una exigencia también, porque cuando una novia quiere agradar a su esposo, o es decir, a su novio, en verdad tiene que agradarla, ¿no? Entonces así también Dios nos expresa su amor, su alegría. Entonces vamos con esta Santa Eucaristía, precisamente vamos a cerrar nuestro encuentro de 3 días que hemos tenido. En 3 días nos hemos empapado de la alegría, del amor de Dios, nos hemos llenado precisamente no solo nuestra cabeza, sino nuestro corazón. Por eso ahora nos vamos felices, ¿no? Para compartir también con nuestras comunidades, primero con nuestra familia, después con nuestra comunidad. Entonces, Aymara Caldañani. Dios aukina, Yohana, Goyana Kayun Sutiparo, Jesucristo, Gratitun, Kuya Paisinya Pampe. Dios aukin, Munasinya Pampe. Goyana Kayun, Maisinya Pampe, Umanakampipan. Umamisi, Umanalaki. Kuya Kanaka, Hilatanaka. Aka Koyan Nisa Kasaha, Kucha Loratanaka, Samtapisit Hanyani. Diosam pampacaya sinyataki. 18. Dios
payasispan, uchanakasat pampachispan, wiñay hakanyarki parakispan, Ukamapan. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Y de todas las naciones que han sido llamadas por mi nombre, oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que ciega, y el que vendima, el que siembra las montañas, harán correr el vino nuevo, y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. Todos, el Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz y se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Todos, el Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos
producirá sus frutos. La justicia era delante él y la paz sobre la huella de sus pasos. ¿Todos? El Señor aumente la paz para su pueblo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, algunas veces hemos dicho te amo, Señor, y otras veces nos hemos alejado con nuestros pecados. Algunas veces rezamos todos los días, y otras veces ya nos hemos olvidado. Algunas veces leemos la palabra de Dios, pero otras veces dejamos, ¿no? Entonces, pero en todo caso, conocemos poco a poco. Y al final decimos, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero ser parte de la comunidad en donde se alimentan de ese amor grande que se llama Jesús. Entonces también el Señor Jesús, como es novio, también a nosotros nos va enamorando, nos va cuidando, nos va protegiendo como ustedes lo hacen, ¿no? A su esposa, día tras día ustedes cuidan a su pareja, también a su familia. Por lo tanto, el Señor también a nosotros nos cuida día tras día. Algunas veces también las familias experimentan momentos difíciles. También nosotros algunas veces con Dios también a veces decimos, ¿por qué Dios algunas veces me hace sufrir? ¿Por qué Dios a veces me castiga? Bueno, no es que Dios nos castiga, sino simplemente nosotros a veces nos hemos alejado del novio. Nosotros nos hemos tal vez olvidado del novio, ¿no? Y por eso el Evangelio nos dice que nosotros somos la novia, somos la iglesia. Pero no sé si es que estamos caminando con el novio, o tal vez ya somos solteronas, ¿no? Es decir, nos hemos alejado del novio, del esposo, que es Jesús. Muchas personas se han alejado de su novio. Entonces dicen, yo no necesito de Dios, ¿no? Yo tengo fuerzas, ¿no? Yo soy inteligente, por lo tanto no necesito de Dios. Bueno, hay muchas personas que dicen así, pero nosotros como catequistas seguramente no lo decimos eso, sino decimos, yo quiero andar detrás del novio, porque él me protege, me cuida y me ama. Y yo también amo a través de mi vida, cuando amo a mi familia y novios, cuando apoyo a mi comunidad, estoy expresando este amor a Dios. Por lo tanto, es bonito que nosotros sigamos amando a este novio que se llama el Señor Jesús. Entonces, no es que ya al conocer directamente se casan, sino van conociendo poco a poco, ¿no? Entonces, por eso el Evangelio creo que nos presenta casi esa escena, ¿no? Como diciendo que Él es el novio y nosotros somos la iglesia y somos la novia y conocemos al novio poco a poco, paso a paso. No es que de la noche a la mañana hemos dicho, te voy a amar y nunca me voy a soltar de ti. Bueno, algunas veces hemos dicho, te amo, Señor, y otras veces nos hemos alejado con nuestros pecados. Algunas veces rezamos todos los días, y otras veces ya nos hemos olvidado. Algunas veces leemos la palabra de Dios, pero otras veces dejamos, ¿no? Entonces, pero en todo caso, conocemos poco a poco. Y al final decimos, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero ser parte de la comunidad en donde se alimentan de ese amor grande que se llama Jesús. Entonces también el Señor Jesús, como es novio, también a nosotros nos va enamorando, nos va cuidando, nos va protegiendo como ustedes lo hacen, ¿no? A su esposa, día tras día ustedes cuidan
a su pareja, también a su familia. Por lo tanto, el Señor también a nosotros nos cuida día tras día. Algunas veces también las familias experimentan momentos difíciles. También nosotros algunas veces con Dios también a veces decimos, ¿por qué Dios algunas veces me hace sufrir? ¿Por qué Dios a veces me castiga? Bueno, no es que Dios nos castiga, sino simplemente nosotros a veces nos hemos alejado del novio. Nosotros nos hemos tal vez olvidado del novio, ¿no? Y por eso el Evangelio nos dice que nosotros somos la novia, somos la iglesia. Pero no sé si es que estamos caminando con el novio, o tal vez ya somos solteronas, ¿no? Es decir, nos hemos alejado del novio, del esposo que es Jesús. Muchas personas se han alejado de su novio. Entonces dicen, yo no necesito de Dios, ¿no? Yo tengo fuerzas, ¿no? Yo soy inteligente, por lo tanto no necesito de Dios. Bueno, hay muchas personas que dicen así, pero nosotros como catequistas seguramente no lo decimos eso. Nos decimos, yo quiero andar detrás del novio, porque él me protege, me cuida y me ama. Y yo también amo a través de mi vida, cuando amo a mi familia y novios, cuando apoyo a mi comunidad, estoy expresando este amor a Dios. Por lo tanto, es bonito que nosotros sigamos amando a este novio que se llama el Señor Jesús. Y estaba pensando hace rato que hablarles sobre qué significa catequista, ¿no? Catequista, tal vez nosotros pensamos que catequista es hablar bonito, catequista es explicar la palabra de Dios, catequista es tal vez explicar el catecismo. Bueno, lo sabemos, ustedes lo saben lo mínimo, ¿no? Pero el catequista no es aquella persona que habla, sino es aquella persona que es el que hace sonar la palabra de Dios. Nosotros decimos el eco, ¿no? Cuando ustedes gritan una cosa y el cerro te devuelve, ¿no? Entonces nosotros creo que somos el eco de la palabra de Dios. Nosotros hacemos rebotar la palabra de Dios. Nosotros tratamos de vivir la palabra de Dios. Nosotros vivimos la oración. Por lo tanto, la gente a través de nosotros descubre el amor, la cercanía y la presencia de Dios, ¿no? Entonces, por eso nosotros somos eco. ¿Y qué significa ser catequista? Bueno, primero, como dice, significa ser comprensivos con ustedes mismos. Cada uno debe comprenderse de sí mismo que es una persona capaz y al mismo tiempo la tiene pero una limitada. No siempre podemos hablar en público, no siempre podemos hacer de una manera libre, pero hay que ser comprensivos con nosotros mismos y también ser comprensivos con las personas con quienes compartimos día tras día, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. Y al mismo tiempo significa tenemos que ser alegres, como dice el Evangelio, ¿no? Alegre. No queremos un catequista que esté llorando por ahí, que esté quejándose ahí, que esté lamentándose, ¿no? Que no me dan plata, no me ayudan nada. Bueno, sí, necesitamos ayuda, sin plata no hacemos nada. Entonces necesitamos ayuda de la comunidad, de algunas personas, pero no se trata también de estar triste, ¿no? Por eso en el Evangelio dice que ustedes deben estar siempre alegres, felices. Entonces hasta en el Salmo responsorial nos decía casi, ¿no? Que estemos en paz. Entonces catequistas siempre estén alegres, pues no pierdan esa alegría. Cuando ustedes están alegres, contagian a su gente. Por eso les decía, ustedes son eco. Cuando un catequista es feliz, cuando las personas están felices, nos contagia su alegría. Y cuando una persona está triste, bueno, nos contagia también su tristeza, ¿no? Entonces, eso es bueno, podemos pasar también algún momento difícil, pero yo los pido solamente que sean alegres, catequistas alegres, porque el novio está entre nosotros. El novio no se ha alejado, a no ser que nosotros como la iglesia, como la novia, nos hemos alejado, es otra cosa. Entonces nos hemos quedado huerfanitos, ¿no? Y como en la primera lectura, tal vez hemos quedado en ruina, tal vez algo nos divide, ¿no? Entonces, pues, yo solamente les pido que sean, pues, alegres. Entonces, y también, significa que sean tolerantes. Hay personas que les van a decir, qué bien catequista, qué bien rezas, qué bien vienes a visitarnos.
Pero otras personas van a decir, aquí ha venido este cuate, ¿no? ¿Qué quiere? Bueno, no tendrá nada que hacer, van a decir, ¿no? O el padrecito les habrá pagado, por eso está aquí. Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concédenos que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantar al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre y mujer que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. 45. Santo,
Jesu. Akalok tanag kolyan aptayamaya, kolyan akayuman chamapampi. Ukamat na nakatakir Jesu Kristo tatituhan ang siparo wilaparo tukuni. Upaw ta kasinya katuyatakan ukapatya anta irtana. Umat ius pagarasaw sutim ay tasin pachkana. Uksti yatakinina kaparu curana akhamsasa. Itasipkham takin akmang apham. Agak hanjihawa kumanak laiko loktataniwa. Tatituhay Diyosahay. Tatituhay Diyosahay. Mangkain tukuyasinsti kalisastana wasitat sutim aitasina yatakinina kapar askaruyana akhamsasa. Astasipkham takin akat untapham akat wilahani kalisawa wiyatak macak aroshawi wilawa kumanak laiko take hakinak laiko rakiu wartatani kucanak pampachanyataki aklur kasasti nayak amtasis nurapham. Tatituhay Diyosahay. Tatituhay Diyosahay.